Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Era Verde. En esta ocasión vamos a hablar de cómo a las comunidades indígenas costarricenses pues se les está invisibilizando y respetando cada vez más. Específicamente, este programa de hoy vamos a hablar acerca del proyecto hidroeléctrico Ayil, que es una represa hidroeléctrica que haría el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, en territorio indígena de Cabecar, específicamente en el río Chirripó Atlántico o Uchi, como lo conocen los indígenas. Para hablar de este tema hemos invitado a Osvaldo Durán, quien es sociólogo y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy bien, Nelson, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también hemos invitado al señor Rubén Chacón, quien también es profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Derecho, y que también trata de los temas indígenas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Cómo está, don Rubén? Buenas noches, saludos. Sí, muchas gracias a los dos por haber venido al programa de hoy. También queremos decirle a la teleaudiencia que invitamos a personeros del ICE también a que se hicieran presentes al programa para que dieran su opinión. Sin embargo, declararon dar pues su opinión. Les recordamos que hoy estamos en vivo, así que pueden llamar al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde para participar. Veamos la cápsula introductoria que hemos preparado acá en Era Verde. Todos nosotras en la comunidad no queremos porque la escuela está cerquita del río y están nosotras en la casa, en la finca, todo lo que tenemos, pollo, chancho, muchas cosas, productos, está mismo en cerca del río Chirripó, entonces no queremos. Nosotros no queremos al ICE en nuestra zona porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir del ambiente que ellos nos van a imponer en eso. Entonces nosotros no estamos de acuerdo también, tampoco sabemos qué es lo que van a hacer, ni hemos visto una represa aquí. Para nosotros es algo complicado para los niños y los jóvenes, adultos, mayores y los que van de descendiente para nosotros. En todas las comunidades no están de acuerdo que hagan represa y que no han hecho ni consulta ni para la comunidad y la comunidad del pueblo no están de acuerdo que hagan represa. Bueno, lo que hemos visto que el ICE ha hecho un convenio con Asociación de Namaldí para poder entrar a trabajar en este proyecto, pero no lo hicieron nada con el Alto Chirripó. Y lo que vamos a estar afectados es el Alto Chirripó, el Namaldí no, tal vez ellos quedan con la carretera nada más y nosotros no, lo que vamos a estar debajo del agua es el Alto Chirripó. Hay varias comunidades, más que todo son 13 comunidades. Ok, ¿quiere San José Sara en reunión? Y asuntos que para viajes nacionales. Bueno, entonces, esto es algo así. Nosotros primero no sabíamos nada de lo que están haciendo el ICE en la zona Chirripó. Es más, nos llegaron unas personas de afuera, gracias a ellos nosotros nos dimos cuenta de lo que están haciendo el ICE en nuestra zona. Y ahora que nosotros somos estudiantes, nosotros queremos defender nuestra comunidad, estamos haciendo las informaciones en diversas partes de la comunidad. Y ahora nosotros, creo que toda mi comunidad de Roca Quemada no están de acuerdo con el ICE. Hay un proyecto del ICE que es la represa que se está haciendo, tal vez, no sé cómo decirlo, digamos, en secreto o que no lo sabemos, digamos. Pero que con esta información creo que ¿cómo se llama? Evacuamos lo que no sabíamos, digamos, y algunas dudas ahí que teníamos. Entonces creo que es muy importante. La gente no quiere el proyecto que haga eso, el ICE, por aquí en el territorio de ellos, de nosotros, porque va a afectar muchas comunidades por
por la salida y por el paso que es el único paso que está donde el río Chirripó, donde toda la gente de este lado van para afuera a comprar. Entonces cuando se hace, se queda toda esa, o sea, donde el paso, el principal paso, es el único donde va a estar el embalse. Entonces ya la gente no tiene el paso, por eso está muy preocupado. Y hay comunidades más cercanas, a la orilla del río, se va a estar inundada también. Estamos de vuelta en Era Verde. Recuerden, hoy programa en vivo. Pueden participar llamando al 2511-1515 o al Facebook de Era Verde. Estamos hablando sobre el proyecto hidroeléctrico Ayil, un proyecto que tiene el ICE para represar el río Chirripó Atlántico o Uchí, como lo conocen los indígenas. Vamos, Osvaldo, a hablar sobre este proyecto en particular, qué es lo que lo hace tan temido, ¿verdad? Porque como veíamos en la cápsula, prácticamente ningún indígena lo quiere en su territorio. ¿Hace cuánto viene el ICE trabajando en este proyecto hidroeléctrico? Hay referencia de hace unos 20 años. Específicamente, 5 años después de ese tiempo, hace 15 años, el ICE dio a conocer un mapa en las comunidades indígenas que ubicaba el proyecto a la altura de un lugar que se conoce como Cerro Bola, entre las comunidades de Namaldí, que es Bajo Chirripó, y la comunidad de Sineclarí, que ya es territorio de Alto Chirripó. Pero las comunidades fundamentalmente que han estado al margen de toda información son las comunidades de Alto Chirripó, Sineclarí, Boyey, Ñari, Chiquiari, Alto Almirante, Boyey, es decir, un conjunto de comunidades que en caso de que se hiciera el proyecto prácticamente que desaparecerían todas de la faz de la tierra y esas comunidades no han sido informadas. Aquí hay un problema muy serio, que es que el ICE tiene el monopolio de la información en el país sobre lo que ellos digan sobre las necesidades de energía que hay en Costa Rica. De tal forma que estamos prácticamente que supeditados a lo que el ICE diga, y si le creemos al ICE, entonces terminaríamos creyendo que todos los proyectos que ellos dicen que se van a hacer son necesarios. Los territorios indígenas son muy importantes para el ICE en el plan de expansión porque se considera que el 42% de toda la energía que se podría explotar en el país está dentro de los territorios indígenas. Entonces eso los convierte en territorios muy apetecidos, pero también en territorios muy vulnerables, porque a los territorios indígenas se les aplica exactamente lo mismo que se aplica en las demás comunidades del país, tanto en proyectos públicos como privados, que es la negación del derecho de la información sobre lo que se quiere hacer allí. En el caso de estas comunidades indígenas, pues prácticamente han estado al margen hasta ahora de información, ayunas de información por completo, excepto por el convenio que había firmado el ICE con la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó, pero no así con las comunidades de Alto Chirripó, que serían las que se verían directamente afectadas negativamente en caso de que este proyecto se hiciera. De hecho, esta comunidad de Namaldí, la de Bajo Chirripó, no se vería afectada. No, ellos quedarían con una carretera que ya la carretera es la que hizo el ICE, dicen ellos que para hacer los estudios de viabilidad. Esto ha provocado muchos problemas, pero ahorita particularmente el problema principal que se está viviendo tanto dentro de la comunidad de Namaldí como entre Namaldí y Alto Chirripó es que el ICE ha logrado un objetivo desde el punto de vista de ellos y para el desarrollo del proyecto muy importante, que es dividir a la comunidad. Esto me parece extremadamente peligroso. Ahorita mismo la información última que tenemos de la parte baja del Chirripó de Namaldí es que el ICE necesita para los estudios hacer una desviación de una parte del cauce del río y eso le requiere incursionar en unas fincas cuyos dueños indígenas no quieren dar permiso. Entonces eso ha agudizado las contradicciones entre algunas familias indígenas con la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó. Claro. Y repito, pero para mí el conflicto de dimensiones más grandes es el conflicto que se está gestando o generando entre las comunidades de Bajo Chirripó, con las cuales el ICE firmó el convenio con la Asociación de Desarrollo, y las comunidades de Alto Chirripó.
Ellas están desconectadas y más que desconectadas están chocando, porque efectivamente una comunidad como Namaldí, que se ve beneficiada con una carretera casi de primer nivel, va a ser eso, beneficiada, mientras que las de arriba serían totalmente inundadas. Sí, y definitivamente el tema prácticamente no lo conoce nadie. En estos días que estuvimos hablando con varias personas, nadie sabe del proyecto hidroeléctrico Agil, que antes se llamaba Boyey. Don Rubén, varios indígenas mencionan lo del convenio 169 de la OIT. Tal vez aclárenos qué es este convenio, qué estipula y también hasta qué alcances tiene a nivel legal. Sí, déjeme muy brevemente referir que estas zonas, estos territorios, que usualmente se denomina reservas, son, como ahora se explicó, los de Alto Chirripó y Bajo Chirripó. Son territorios donde habita personas de la cultura cavécar. Estas personas hasta los años 20 y 30 del siglo XX vivían en las partes bajas. Y la presión, ¿verdad?, de la neocolonización campesina hace que ellos habiten entonces estas zonas, que dicho sea de paso, hay estudios que determinan que muchas de estas zonas son zonas realmente inhóspitas, zonas donde no deberían vivir personas. Eso explica, repito, son algunas zonas, no todas. Eso explica que, por ejemplo, hay constantes problemas de salud de parte de la comunidad de Cavécar, hay necesidades muy importantes, pero fundamentalmente hay recursos ambientales muy importantes. Hay agua, hay biodiversidad, hay madera. Y yo agregaría que hasta hay una cultura bastante fuerte, bastante arraigada todavía, por ejemplo, a nivel de idioma. Por supuesto, los cavécares, que son la población indígena, la cultura indígena de mayor número de habitantes. En Costa Rica hay 8 culturas, los cavécares son la que tiene mayor número de habitantes. Además, conservan tradiciones absolutamente ancestrales que los caracteriza y les da una concepción del mundo que es muy importante. Y con esto brevemente le expongo. El convenio 129 de la OIT es un convenio internacional aprobado por el Estado costarricense por medio de una ley del año 1992. El convenio 129 de la OIT, de acuerdo a un artículo de la Constitución Política, que es el 48, puede ser que tenga un rango superior a la propia Constitución Política. Es decir, se podría razonablemente afirmar que el convenio 129 es parte de la Constitución Política, que sus artículos deben ser cumplidos como cualquier artículo constitucional. Con esto la idea es un poco ubicar, ¿verdad?, a quienes nos están oyendo de la trascendencia de este instrumento. Y les cierro con esto, la trascendencia del instrumento tiene que ver con el hecho, y seguramente ahora lo vamos a enfocar un poco más, que en este país el derecho de consulta, que ahora se ha mencionado, no es respetado. Yo diría que no es respetado esencialmente porque no es conocido. Y no es conocido esencialmente porque no hay políticas públicas que obligan a los funcionarios públicos a conocer e interesarse por este convenio. Así que entonces la gente en estos proyectos entran como los aventureros en la colonia, simplemente abriendo surcos y topándose con, en este caso, con pueblos indígenas y haciendo simplemente lo que les da la gana. Y esto lo digo en el sentido de que en este país el convenio 129 fundamenta el principio de que los pueblos indígenas deben ser informados y además consultados sobre cualquier tipo de medida que les pudiera afectar. Y eso no está sucediendo en este país. Claro. Bien, vamos a hacer la primera pausa al programa y luego del corte continuamos con más acá en Era Verde. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Era Verde. Hoy estamos en programa en vivo hablando sobre el proyecto hidroeléctrico Agil, un proyecto en proceso que tiene el ICE en territorio Cavécar, en el río Chirripó Atlántico, o Uchí, como lo conocen los indígenas, y que, como estamos viendo en el bloque anterior, los indígenas todavía no han sido consultados. Estamos en programa en vivo, así que pueden hacer sus consultas o comentarios al 2511 1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Don Rubén,
del bloque anterior estábamos hablando esto de la consulta a los pueblos indígenas que se les debe hacer. Cualquier cosa que se haga en territorio indígena debe ser consultado a ellos. Pero pareciera que nadie sabe cómo hacer esa consulta porque ya en repetidas ocasiones, por ejemplo, funcionarios del ICE dicen no sabemos cómo se hace, parece que en el Estado tampoco nadie sabe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería ser la metodología de este proceso? Creo que en primer lugar hay que afirmar que creo que expresamente el ICE nunca ha dicho que no sabe. Más bien el ICE ha desarrollado hace 30 o 40 años en este país, cuidado no más, desde el proyecto hidroeléctrico de Boruca, estrategias para, otra vez digo, colonizar esas áreas de gran potencial ambiental. La estrategia del ICE no es distinta a la de cualquier transnacional extractiva, ¿verdad? En el mundo, sinceramente. Y eso, por supuesto que nos debe doler, porque el ICE es una entidad estatal que teóricamente persigue un interés público. Eso quiere decir que los funcionarios del ICE deberían tener ciertas pautas, el Estado costarricense debería desarrollar ciertas pautas, deberían emitirse políticas públicas que aclaren en qué consiste el principio de la consulta. Yo quiero también afirmar que es muy probable que algunos criterios de la Sala Constitucional ayudan a entender por qué es que no hay claridad absoluta sobre esto. Y le doy un ejemplo, hay una sentencia muy importante de la Sala Constitucional que dice que los procesos de prospección no deben ser consultados a los pueblos indígenas, que lo que debe de hacerse simplemente es utilizar los insumos de la prospección justamente para tener antecedentes para llevar a cabo la consulta. Pareciera muy lógico. Es decir, hasta que yo no haga el estudio previo, no puedo consultarle a la gente. Pareciera muy lógico. Sí. Lo que pasa es que el convenio 169 de la OIT, como dije ahora, que es una especie de norma constitucional, dice que los pueblos indígenas deben participar desde la formulación del proyecto. Y eso no ha ocurrido en absolutamente ningún proyecto o megaproyecto que desarrolle ninguna entidad en este país. De manera que ahí, lo que quiero decirles es que hay elementos que confunden. Además, agreguémosle, repito, el afán de las administraciones de simplemente no interesarles este tema, porque lo que les interesa son los productos que se puedan sacar, no las personas que están en los territorios. Cierro con esto. Es muy probable que el ICE pueda establecer que no hay claridad de cuál es la zona que va a abarcar ese proyecto hidroeléctrico. Y eso es así porque es el otro problema fundamental, tiene que ver con el secretismo. Los funcionarios públicos manejan esto con informaciones, digamos, parciales, oscuras. Y esto, por supuesto, ¿a quién beneficia? Evidentemente a estas instituciones que lo que quieren hacer es el proyecto a como sea. Y los funcionarios del ICE, de hecho, refiriéndose al proyecto hidroeléctrico de Iquitos, dijeron en agosto que ellos no son los que deberían hacer la consulta, sino el Estado. Sí, en realidad eso sí es, así es el asunto. Lo que pasa es que estamos hablando de una entidad que tiene muchos años de estar en un territorio, haciendo y deshaciendo, y después al final es cuando simplemente se pone un poco a analizar las posibilidades de llevar a cabo una consulta. Reitero, si se aplicara la normativa en el sentido que desde la formulación las comunidades fueran partícipes de este proceso, en realidad estaríamos hablando de otra situación, ¿verdad? Claro. Osvaldo, con esto de las hidroeléctricas, ¿verdad? Por ejemplo, no solo hay consulta indígena, podría haber consulta a otras comunidades también. El estudio de impacto ambiental debería suponer algún tipo de consulta. Por ejemplo, recuerdo en Pacuare que inclusive, bueno, después se llegó hasta un plebiscito donde el 90% de la población no quería que hubiera el proyecto hidroeléctrico Pacuare. Hay mucho sector de la población que dice, los proyectos hidroeléctricos son buenos, son sostenibles, energía limpia, muchos argumentos a favor, pero las comunidades siempre que damos están en contra, las comunidades a la par. ¿Por qué se da este fenómeno? Vamos a ver, creo que hay varias cosas que han quedado en los últimos 20 años completamente claras. En primer lugar, que las comunidades en este país nunca han sido consultadas debidamente, ni las indígenas ni las, entre comillas, blancas. Aquí hay un sesgo por parte del ICE y de los empresarios privados, y de eso yo puedo poner muchos ejemplos en este país, donde se considera que realizar los estudios de impacto ambiental es suficiente.
Pero los estudios de impacto ambiental pueden tener aspectos muy positivos, pero también pueden tener aspectos muy negativos de exclusión de las comunidades. En el caso del Pacuare, lo que pasó fue que de hecho no se hizo en ningún momento ninguna consulta bajo el artículo 6 del convenio 169 del que nos está hablando Rubén. Pero ahí se sumaron otra serie de debilidades que tenía el estudio de impacto ambiental, puramente en materia ambiental, que sumadas a las carencias del estudio en materia de trabajo con las comunidades, que llevaron a que el estudio de impacto ambiental fuera archivado por la CETEN en su momento. Posteriormente, producto del trabajo de información, y aquí hay otra clave, la información que adquieren las comunidades, yo puedo decir categóricamente que nunca ha sido dada ni por el ICE ni por empresarios privados, que han sido agentes sociales, digamos, de tercero los que han llegado con la información completa a las comunidades, y a partir de ahí las comunidades se han organizado para poder tomar parte en las decisiones. Piensen en el caso de Jiménez o lo que está pasando ahorita en París Minas y con el proyecto París Mina. Me viene a la mente un caso gravísimo que tenemos en este momento con el proyecto hidroeléctrico privado Parritón en las comunidades de Las Vegas y Vijagual de Acosta, que nunca han sido debidamente consultadas. Es más, las empresas recurren a prácticas tan absolutamente fuera de lugar como ir a tratar de convencer a Setena, lo cual desgraciadamente no es muy difícil, de no hacer audiencias públicas y sustituir audiencias públicas, que es lo que demanda la ley de biodiversidad, por talleres en las comunidades, incluso haciendo talleres en comunidades que no serían área de impacto directo del proyecto. Bueno, en el caso del Pacuare, volviendo allí, lo que pasó fue que ya el movimiento social luego empezó a expandirse, ya no solo en las comunidades indígenas, sino en las comunidades campesinas también, y se llegó casualmente al plebiscito del 28 de agosto del año 2005, donde el 98% de la gente votó en contra de represas en general en el río Pacuare. Pero aquí el tema fundamental que me parece que hay que rescatar es que las comunidades ya no pueden ser más obviadas por los desarrolladores de proyectos, tanto públicos como privados, y que hay derechos fundamentales resguardados en la Constitución, empezando por el derecho a la información completa, veraz, oportuna, que es una cosa que nosotros hemos venido tratando de instalar en el proceso de negociación de los proyectos. Digo de negociación para decir un término exagerado, pero en realidad los proyectos muchísimas veces no son negociados, sino que desgraciadamente son impuestos a las comunidades. Esto es muy serio. Osvaldo, pero profundicemos en ese tema de los proyectos hidroeléctricos o la energía hidroeléctrica. Vemos mucho el discurso de que este es un proyecto hidroeléctrico vital para el país, igual que Diquís, igual que otros. No sé, ¿hace falta tanta energía para el país o no estamos produciendo ya la suficiente? Yo se lo puedo resumir así, con datos muy, muy concretos. El consumo máximo de energía de Costa Rica, voy a leer los datos oficiales del ICE, el consumo máximo de energía que se ha registrado en el país es de 1.535 megavatios en el año 2010, exactamente en febrero de ese año. Si yo cotejo ese dato con la capacidad instalada que tiene el ICE y todos los proyectos privados de este país, llegamos a un total de 2.590 megavatios. Quiere decir de que tenemos un excedente relativo porque sabemos que los proyectos hidroeléctricos no funcionan permanentemente a toda su capacidad, pero eso nos da un excedente relativo de 1.054 megavatios. Pero hay otros datos que son más importantes aún. Fíjense que Costa Rica tiene un potencial de hidroelectricidad que está, vamos a ver, en distintas categorías. Tiene un área restringida en reservas indígenas, en reservas forestales, en parques nacionales, pero el dato que a mí me interesa destacar aquí es que tenemos la posibilidad de desarrollar un total de hasta 1.263 megavatios que no tienen ningún tipo de restricción. ¿Por qué no nos enfocamos a esos proyectos que no tienen restricción? Y entonces yo se lo pongo así. Si al excedente de 1.054 megavatios le sumamos 1.263 megavatios, Costa Rica tiene, por decirlo así, un colchón, porque es el colchón que tenemos entre la demanda máxima y el excedente, y la capacidad instalada, más lo que no tiene restricciones, llegaríamos a 2.317 megavatios. Pero se lo pongo así. Únicamente quedémonos con los 1.263 megavatios que no tienen ningún tipo de restricción. Bueno, esto, como se puede ver en este cuadro, nos daría la oportunidad de repensar
el desarrollo energético de este país con tiempo suficiente para que pensemos efectivamente en energías alternativas y también quitarnos de la cabeza esto que para mí es un mito y científicamente está demostrado de que la energía hidroeléctrica es energía limpia. Sí, don Rubén, tenemos una consulta de Lucrecia Morales, quien es consultora de temas indígenas. Dice que si existe algún recurso de algún ente supranacional que trabaje en defensa de la legalidad y la ejecución del convenio 169 de la OIT, digamos un ente al que pudieran recurrir las organizaciones indígenas para apoyarse. Sí, en realidad la jurisdicción de la OIT es una de ellas, por medio del famoso comité de expertos, que es el que además controla con que cada país ratificante de los convenios cumpla, y de hecho hay varias referencias y advertencias de la comité de expertos de OIT con respecto a Costa Rica y al tema de la consulta específicamente. Por supuesto también hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también ha planteado eso. La Corte, en términos generales, y yo quiero referir en este esquema que quisiera enseñar, la Corte lo que ha dicho es que los pueblos indígenas, como lo dije hace un momento, tienen derecho a participar desde que se formula el proyecto. Entonces, en este grafiquito que estoy aquí presentando un poco, se presenta lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. O sea, una vez definido un proyecto por parte de una empresa o parte del Estado, se le plantea a los pueblos indígenas para que participen desde la formulación. Luego de eso hay un proceso en el cual el Estado lleva a cabo algunos actos hasta que se lleva a cabo el proceso de consulta, que implica, de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas, una consulta libre, previa e informada. Ahí donde participan los pueblos indígenas necesitan información, necesitan recursos para eso, para luego inclusive está la posibilidad de la distribución de beneficios, es decir, que una vez que se lleva a cabo un proceso, los pueblos indígenas tengan participación en ese proceso que se define. El tema esencial de la consulta no es la consulta por sí sola, el tema esencial de la consulta es llegar a un acuerdo. El objetivo de que haya consultas es que los estados lleguen a un acuerdo con los pueblos indígenas respecto a la posibilidad o no de desarrollar determinado proyecto. Por eso es tan importante la participación de las personas indígenas. Por eso es tan importante que la gente sepa dónde es que el proyecto se va a desarrollar. Y eso en este país realmente es un problema de oscurantismo, ¿verdad? Sí, y inclusive como decía María Elena Fournier, que es un comentario que nos acaba de hacer, que hasta verdad hay que cuestionarse para qué son esos proyectos, a dónde va esa electricidad. Pero bueno, desgraciadamente ya el tiempo se nos fue en esta ocasión, quedará para un próximo programa. Les agradezco mucho, Osvaldo y don Rubén, por haber venido al programa de hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Sí, y a los televidentes muchas gracias por haber participado y haber visto el programa. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.